Dios me la bendiga, Dios me les guarde. Gracias una vez más por permitir sintonizarnos en el día de hoy. Este es el canal que he creado para compartir esta parte de la Escritura. Y vamos a seguir con Efesios 2:1 en adelante. Vamos a compartir. Hoy me acompaña mi esposa en la parte de la lectura de Efesios. Les confieso que en lo poco que he leído de la Escritura, porque les digo, yo no he leído nunca la Biblia completa, nunca la he leído. He leído las partes que el Señor me da para leer. Tampoco soy buen lector, que digamos, por eso mi esposa me lee la Escritura o alguien me lee la Escritura. Y cuando Dios me entregó el ministerio de instaurar, porque aquí vamos a ver cosas que hay que tienen que volver a su lugar. Cuando Dios me dio este ministerio, me dijo, yo quiero que repitas mi palabra. Y yo dije, ¿cómo repetir su palabra? Entonces la única manera es que alguien lea y yo repita cómo está escrita, cómo está la palabra escrita. Bueno, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo añada bendición y gracia en este día. Entonces vamos a la lectura de la Escritura en Efesios 2:1 en adelante. Vamos a la Escritura. Vamos a la lectura de la palabra. Ok, ¿qué dice la Escritura? Y Él os dio vida a vosotros. Dice que Él nos dio vida a nosotros. O sea, si nos dio vida es porque estábamos muertos. Nos dio vida a nosotros. Cuando estabais muertos. Cuando nosotros estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Wow, o sea, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros seguimos, como iba el mundo, íbamos nosotros. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Están viendo? O sea, de la mano de Lucifer andábamos todos nosotros. No había para dónde escoger. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ese mismo espíritu es el que está operando en la gente que no obedece a Dios, sino que está en contra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros, tú y yo vivíamos, en ese entonces vivíamos detrás de ella y llevábamos la corriente de este mundo. En los deseos de nuestra carne. Y solamente complacíamos la carne, lo que la carne pedía, nosotros se la dábamos. La voluntad de la carne y de los pensamientos. También complacíamos la carne y todo lo que pensábamos, también lo hacíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Teníamos una naturaleza para Dios que más bien éramos de ira para Él. Lo mismo que los demás. Igualito que los demás. Así que nosotros no podemos acusar a nadie porque también éramos igual que ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Está escuchando, Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Escucha bien esto. Con el amor que Él nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida junto con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ahí mira esta palabra maravillosa. Por gracia. Un don que solamente lo puede ejercer Dios para nuestra salvación. Por gracia. Un don no merecido, que no lo merecíamos. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Estás escuchando? Estábamos muertos en pecado y juntamente con Cristo Él nos ha resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y igualmente nos hizo sentar con Cristo, con su Hijo, con nuestro hermano, en lugares celestiales con el Padre. Eso lo hizo Cristo por nosotros. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo no tomándoles a los hombres en cuenta los pecados, nos perdonó. O sea, usted que me está escuchando, que no conoce mucho del Evangelio o que no conoce a Cristo, quiero informarle que sus pecados están perdonados y que ya Él pagó todo el precio. Para mostrar en los siglos venideros. Para mostrar en los siglos que vienen o que venían, que estamos viviendo hoy. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. O sea, lo rico que es Dios en su gracia
y en lo bondadoso que Él es. para con nosotros en Cristo Jesús. Y él todo eso lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo para con nosotros. Porque por gracia sois salvos. O sea, por gracia es que nosotros, tú y yo, somos salvos. Por medio de la fe. Y el medio que Dios usó es la fe. Y yo quiero que sepas que Cristo es el autor y consumador de la fe. O somos salvos por gracia o somos salvos por Cristo. Porque la gracia, o somos salvos por fe. O sea, la gracia, Jesucristo es la misma cosa. Y esto no de vosotros. Esto no es que viene de nosotros, surgió de nosotros. Pues es don de Dios. Esto nos lo dio Dios a los seres humanos. Porque Dios se acercó a nosotros. No por obras. ¿Está escuchando? No es que nosotros hicimos algo para merecer esto. Para que nadie se gloríe. No es que hicimos una obra para que Dios se condoliera de nosotros. No por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Porque una cosa sí sabemos, tanto tú como yo somos hechura de Dios. Y Él vino a rescatar lo que Él había hecho. Criados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Él nos crió nuevamente en Cristo Jesús ahora para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Escucha bien, ya Dios tenía esto preparado con antelación, antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Para que tú y yo andemos caminando en lo que Dios quiere que andemos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles. ¿Están escuchando? Está hablando los gentiles. Para que sepa que en otro tiempo nosotros, los gentiles o la gentuza, como alguien podía llamar de Israel, los llamaba gentuza. En cuanto a la carne. En cuanto a nuestra manera carnal. Erais llamados incircuncisos. Éramos llamados ¿qué? Incircuncisos por... Incircuncisión por la llamada circuncisión. Por la llamada circuncisión. Nosotros éramos unos incircuncisos y ellos eran circuncidados. Hecha con mano en la carne. Los judíos se circuncidaban, se cortaban el prepucio para entrar en el pacto que Dios estableció con ellos. Prepucio. No, ok, no, yo dije prepucio, dije prepucio. Ahí tengo mi corrector acá para que me corrige cada vez porque yo me emociono y me equivoco. Y el que tiene boca se equivoca. Una vez me dijo que usted se equivoca mucho. Hasta Dios se equivocó, se arrepintió de habernos creado. Imagínate tú. Sigamos a ver qué dice. En aquel tiempo estabas sin Cristo. En aquel tiempo, tanto tú como yo estábamos sin Jesucristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos y de la nosotros promesa. Desconocíamos los pactos y las promesas que Dios había hecho para nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos sin esperanza. Solo Israel tenía a Dios, nosotros no teníamos Dios. Sin esperanza y sin Dios en este mundo, como dijo alguien por ahí, sin Dios y sin Santa María. Pero ahora, en Cristo Jesús. Pero ahora que vino nuestro Señor Jesucristo. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos. Nosotros que en aquel entonces estábamos lejos de Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora Dios nos hizo cerca con el sacrificio de la cruz. Porque Él es nuestra paz. Porque vamos a entender algo. Jesucristo ahora nos ha dado paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como el mundo la da. Y Cristo es nuestra paz ahora. Que de ambos pueblos que de hizo uno. De los dos pueblos, de Israel y de los gentiles, hizo uno solo. Derribando la pared intermediaria de separación. Derribó esa pared que nos dividía. Esa pared Él la derribó. Que esa pared que nos dividía, pero todavía los judíos nos miran a nosotros con el rabo del ojo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo o sea, paz. Eliminó las ordenanzas de la ley, los pleitos que había, las contiendas que había, y de los dos pueblos hizo uno solo. Un nuevo hombre. Un nuevo hombre, por decirlo así. Haciendo la paz. Hizo la paz con Israel, hizo la paz con nosotros. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Y por medio de la cruz
Cristo reconcilió tanto a los judíos como a los gentiles que somos nosotros. en un solo cuerpo, Que nosotros los dos somos el cuerpo de Cristo. matando en ella las enemistades. Y de esa manera Dios mató los pleitos, las enemistades que había desde hace mucho tiempo de Israel para con nosotros. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, Y nos anunció la buena noticia o el evangelio a nosotros. que estabas lejos, Nosotros que estábamos lejos, nos anunciaron el evangelio por medio del apóstol Pablo. y a los que estaban cerca. Y también a los que estaban cerca, que eran los judíos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tanto aquellos como nosotros tenemos entrada por medio de Cristo a donde está el Padre. Por eso Él nos sentó con Él en lugares celestiales. Por un mismo espíritu. Por el mismo Espíritu de Él. El Espíritu Santo es lo que nos une a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Así que ya no eres extranjero, ¿y qué más? Ni advenedizo. sino conciudadanos de los santos, O sea, ya no eres realengo, ya no eres ni extranjero, sino que eres un conciudadano, como dijo que el conciudadano de los santos, de los santos de Dios. y miembros de la familia de Dios, Y ahora formamos miembros de esa familia, que es la familia del Dios viviente. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuche bien, edifíquense, el edificio se va edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, Pero la principal piedra que soporta ese ángulo, o que de donde está ese ángulo soportado, Jesucristo mismo, es Jesucristo en persona. en quien todo edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo en el Señor, santo en el Señor. En esa base se va edificando un edificio donde ahora es un cuerpo santo para Dios. Un edificio que somos nosotros, la iglesia. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos ahora edificados y moramos en Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, esto nos expresa segunda de Efesios, siempre me equivoco. Segunda de Efesios 1 en adelante. ¿Eso tiene cuántos versículos? ¿Hasta cuál versículo llegaste? ¿Hasta dónde terminó? Hasta el 22. Hasta el 22. Entonces, estoy tratando de compartir con la hermana Diosa, yo repito, para tratar, dicen que un cordón de 2 dobleces o 3 dobleces soporta mucho. Y en esta parte quiero compartir esta inquietud de la Escritura para con todos nosotros en el día de hoy. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde rica y poderosamente. Amén.